Se tiene que Uy, poder, se tiene que recibir la información de que esta persona, pues, este día, pues, está sedada o tal. Y último caso, las contenciones mecánicas están sujetas a que el paciente o la persona que está siendo sujeto de estas contenciones no sea consciente de que está atado, porque lo principal que sucede después de esto es que el trauma que queda en esta persona de por vida es tremendo. O sea, esto no hay manera de quitarlo. Dicho de otra manera, una persona que está en una crisis aguda, pues se le puede hacer algún tipo de contención. La más normal, la química, el pinchacito y vas a descansarte un ratito, ¿vale? Pero después las contenciones mecánicas, tiene que ser que la persona esté inconsciente o que no tenga recuerdos de que esta contención está siendo pues yo practicada. tengo el recuerdo, perdona. O sea, a ver. Claro, no, tú y todo el mundo. Es que te dejan allí atada y bueno, pues sí, sí. Este es el gran problema, ¿eh? El Por tema eso, Perdón, perdón, Esteba, acaba. Perdona, no, perdona. no, ya está. Y no sé qué otro punto ha tocado. Ah, bueno, sí, lo que ha dicho Alicia ya lo he dicho. Sí, ya está. Yo creo que ya he acabado por el momento. Lo que yo quería decir una cosa, cuando una persona le están aplicando a lo mejor en un caso muy, muy extremo una contención, siempre está el médico psiquiatra ahí y hay un enfermero o enfermera con ella y si ven que es contraproducente, mirarán en todo lo posible no hacerlo, porque lo que no quieren es que esa persona sufra un ataque de angustia muy grande que le cause una parálisis emocional muy Es fuerte y verdad. que pueda conducir a una muerte por asfixia. Sí. Yo Eh, creo que los Yo médicos, no sé de esto, yo sean estaba dos sola. no, o Cuando tres me médicos no, los saqué que no, están estaba ahí, sola. tendrán un poco de cuidado en eso. No creo no, no, que Juanjo. lo hagan No, y los dejen ahí abandonados. No se oye. no, no, no. Juanjo, ¿Sí? Juanjo, no. Juanjo, no es así. O sea, la medida más rápida, es contenemos y ya está. O sea, es lo que tú estás pidiendo es muy ideal, que se tuviera en cuenta. Claro, claro, Pero, claro. precis- pero no, donde están acostumbrados a practicar contenciones es una primera solución que aplican, no una última y en caso de extrema necesidad. De esto es de lo que nos estamos quejando. ¿Eh? O sea, yo hace 4 meses o 5, yo estaba a favor de las contenciones porque no sabía bien lo que era eso. Cuando me di cuenta de que lo que era es, acabamos con el problema, atamos a la persona y en todo caso, pues con una cámara la monitorizamos para ver que no haga ninguna cosa y tal, ahí dije, no, perdonen, las contenciones no es eso. La contención primeramente tiene que ser para salvaguardar a la persona, de cualquier brote psicótico en que se pueda pues autolesionar. Esto está, está ahí. Pero lo que pasa es que las contenciones es como hay tan poco personal y tan poco especializado, lo primero es una contención, sea del tipo que sea, y aparcamos el problema. Y lo que me he olvidado de decirte antes es que si tú quieres acceder a un familiar y no te dan ni el informe médico ni te dejan visitarlo sin un motivo por escrito, puedes irte a hacer denuncia. Bueno, de hecho tendríamos que ir a hacer denuncia de que te tienen secuestrado a tu familiar. Con estas palabras, es un secuestro si no te dan ninguna información ni te dejan verlo. ¿eh? La denuncia es por secuestro. ¿eh? E inmediatamente la policía se pone en marcha y te tienen que dar. Vas a recibir la información de por qué no puedes hablar con esta persona o por qué no te han dado pues, el diagnóstico de cómo están. Esto dentro de nuestros derechos. Y ya me callo un ratito que me voy a quedar con la boca seca de tanto hablar. Ana, que tenías la mano levantada también. Sí, yo es que tengo una pregunta muy tonta, pero ¿dónde se fabrican las correas? Porque la compañera dice que se soltó, que se soltó. Las correas que a mí me han puesto son imposibles de quitar, imposible. Tienen un mecanismo ultra moderno. O Es que sea yo que no sé ni, al hay día una de hoy no sé tecnología, ni cómo lo hice. tecnolo- Perdona. perdón, tecnología al servicio
al servicio de que las personas sean atadas, con eh, con unas técnicas súper innovadoras. O sea, yo en mi caso solo era ¿Quién las se manos, dedica a ¿eh? Y estudiar los brazos. ese tipo de cosas? Eso me lo pregunto yo. Después a mí me han atado también 3 veces. Y en una vez me desperté sin saber que me habían atado y me encontré atada. Fue horrible. Y otras 2 veces con 5 personas me hicieron hasta arañazos en la cara para sujetarme y me ataron y me dejaron un día entero desnuda con un pañal, monitorizada, por supuesto. Y todo porque había abierto la puerta de los compañeros, porque yo no soportaba que cerraran las puertas. Entonces me puse a abrirlas. Bueno, pues solo por eso. Escribí una reclamación al hospital y me contestaron que eso no era cierto, que a mí no me habían hecho tal cosa. Y fui a la Junta de Andalucía, al SAS, y me contestaron lo mismo, que habían investigado el asunto, que habían hablado con los responsables y que no había ocurrido nada de lo que yo exponía. Bueno, es que eso sí que no puede pasar, porque las contenciones se tienen que documentar, tienen que quedar registradas en la historia clínica del paciente. O sea, si te han aplicado una contención, tiene que estar luego redactado y tiene que estar redactado el por qué. ¿Por qué, en qué medida se ha tenido que dar la contención? Se lo pueden ¿Cómo? inventar, se lo pueden inventar tranquilamente. Claro, La pueden decir que palabra es un de... brote. Que pueden decir que era un brote psicótico y que te lo has inventado. Sí, pero bueno, vamos a ver lo que dice la instrucción del Ministerio Fiscal, ¿vale? Que es un poco lo que eh, no es una ley, pero es una instrucción que está publicada en el BOE y que es la que regula un poco las situaciones en las que se tienen que dar las contenciones. O sea, ni siquiera habla de prohibirlas, pero sí que habla que tiene que haber una serie de presupuestos, de circunstancias que se tienen que dar antes de la aplicación de la contención y durante la contención en sí. A ver, que la Elvira, Sí, es que yo quería hacer una pregunta referente a una cosa que habéis comentado antes de informar a sí, la sí, familia como mucho en un de 24 horas máximo. Quería saber si la persona que está ingresada también tiene derecho a que se le informe. sí, claro. Porque es que a veces parece como si pasaran a un segundo plano, que no Sí, sí, tuvieran derecho. hay un procedimiento legal para que se dé un ingreso involuntario, que es el que os digo que os enviaré. Y la persona tiene que estar informada de por qué se la ingresa, porque si no es lo que decía Esteba, se lo puede considerar un secuestro, ¿vale? Claro. Y hay todo un procedimiento legal. O sea, no me lo sé porque no me lo conozco, pero sí que hay un procedimiento legal, tiene que haber una autorización judicial, hay una serie de circunstancias que se tienen que dar, pero sí que la persona tiene que estar informada de por qué está teniendo un ingreso involuntario. Esto está dentro de ese procedimiento, en el marco de los ingresos. Os lo pasaré, ¿vale? Para que todo el mundo pueda acceder a esto. Vale, vamos con la normativa, que es la instrucción, a ver, así. Es la instrucción 1/2022 del 19 de enero. Lo pongo así porque está disponible en Internet y si alguien quisiera conocer un poco más el marco de las contenciones, lo que dice el Ministerio Fiscal sobre las contenciones, es un documento que es interesante de consultar porque también habla de cómo cada comunidad autónoma regula estas contenciones, ¿vale? Entonces, solo con que pongáis esto en Google ya os saldrá. Instrucción 1/2022 de 19 de enero, os saldrá un enlace del BOE y podréis acceder a la totalidad del documento, ¿vale? Entonces, la misma instrucción del Ministerio Fiscal, ya lo indica aquí, ya expresa que las contenciones pueden llevar a consecuencias nocivas y traumáticas, tanto física, psicológica como cognitivamente, ¿vale? Y el marco en el que se da la instrucción es, una vez más, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿vale? Entonces, vamos ahí. La instrucción establece unos presupuestos, unas situaciones, unas circunstancias que se tienen que dar en la aplicación de una contención mecánica o farmacológica, ¿vale?
de lo primero que habla la instrucción es del respeto a la dignidad, la libertad y la promoción de la autonomía de la persona, la cual cosa implica que cualquier procedimiento de medidas restrictivas, de contención en este caso, tiene que estar precedido de medidas de carácter preventivo y lo que se conoce como técnicas de desescalada, que son técnicas de gestión emocional, técnicas de comunicación o prácticas menos invasivas, ¿vale? Esto es lo primero que dice la instrucción, en el sentido de hay que evitar la contención con técnicas de desescalada del malestar, ¿vale? Luego, ¿qué dice? En el 2 dice que nadie tiene que ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción física ni tratamiento farmacológico sin prescripción previa del médico. O sea que siempre tiene que haber un médico que avale o que prescriba la contención, pero con excepción de los casos urgentes, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuáles son los casos urgentes. Hago un inciso en lo de la prescripción previa porque a veces el médico no está y en ese caso el equipo de enfermería tiene autorización para aplicar una contención siempre y cuando luego lo avise al médico, ¿vale? Quiero decir, no se pueden dar las contenciones sin prescripción previa del médico, pero en algunos casos vamos a ver cómo si no hay médico, pues el mismo equipo de enfermería sí que puede aplicar la contención, ¿vale? Entonces, casos urgentes. Se conciben casos urgentes cuando hay una situación de peligro para la seguridad de la persona o de otras personas, en el sentido de que se haga, se haga daño a ella misma o haga daño a los demás. Es aquí cuando el personal de enfermería puede aplicar la contención sin prescripción previa, sin prescripción del médico, y luego tendrá que comunicarlo al médico, como decíamos. En este caso, si se tiene que aplicar una contención, se tiene que documentar en la historia clínica, tienen que quedar registradas, ¿vale? Es lo que le decíamos ahora a Ana María. Tercer presupuesto que tienen que dar lugar ante una contención. Se dan bajo el consentimiento informado de la persona. Que vamos a ver que el consentimiento informado es un documento que la persona firma donde se recoge la información suficiente sobre tratamientos o procedimientos que se le van a aplicar y sus riesgos, ¿vale? Los riesgos de estos tratamientos. Pero ¿qué pasa? Que se puede aplicar bajo el consentimiento informado de la persona, excepto que estas excepciones de aquí son las que nos hacen daño y son las que tiran abajo toda esta voluntad de la instrucción, porque vemos, como estamos viendo ahora, que los casos de excepción no son excepcionales, son la norma, son la normativa, es lo que más sucede. O sea, tenemos muchos testimonios de personas que que no, se les aplica una contención no en última instancia, sino en primera instancia o incluso en situaciones en las que la argumentación de la contención es bastante dudosa. Entonces, esto es un poco lo que bueno, un poco no, esto es totalmente lo que pone en riesgo al colectivo de salud mental en primera persona y, pues, en consecuencia, la vulneración de los derechos humanos, ¿vale? En fin, seguimos. Se puede aplicar bajo el consentimiento informado de la persona, o sea, bajo que la persona esté de acuerdo a que se le aplique una contención en una situación de crisis, excepto en casos de riesgo grave, de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente, o cuando haya riesgo para la salud pública, ¿vale? Entonces, en estas dos circunstancias supuestamente excepcionales, no hace falta tener el consentimiento informado de la persona. Es decir, no hace falta, en estas excepciones, tener la autorización de la persona y si el médico o el personal de enfermería considera que hay un riesgo grave para la integridad de la persona, igual que aquí, si hay una
perdón, si hay un peligro para la seguridad de la persona o de otras personas que están en la unidad, pues se aplica una contención y chimpún calabacín, Lo de la ¿vale? seguridad puede ser subjetivo, ¿no, Diana? Es totalmente subjetivo, claro, es totalmente subjetivo. Es al final un médico evaluando que hay un riesgo para la persona. La medida de contención ya implica un riesgo en sí. O sea, vamos a ver, si yo me acuerdo cuando yo estaba ingresada en la unidad en la que yo estuve, esto ya creo que lo conté en un taller, pero es que siempre lo cuento porque para mí es el caso que expone que estos presupuestos no siempre se dan, no son garantía de que se den y que se cumplan. Cuando yo estaba ingresada había una chica, era una unidad de menores, había una chica que estaba pasando por un muy mal momento, estaba echando mucho de menos su familia, su casa, y ella estaba mirando por la ventana como muy afectada y llorando y estaba como, ella realmente estaba mal y a mí me decía, yo me quiero ir a casa, yo aquí no estoy bien. Y yo la encontré allí en esa parte de la sala y fui con ella, éramos amigas, teníamos una relación bastante bonita. Y entonces yo me acerqué a ella y la intenté calmar, o sea, lo que serían las técnicas de desescalada, ¿vale? Lo que yo intenté hacer, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, porque tenía 14 años, era pues lo normal, hablar con ella, intentar relajarla, Sentido bueno, común, ¿no? Quiero decir. sentido común. Entonces, en ese momento llegaron pues el personal de enfermería que estaba allí, vieron que ella estaba mal y que yo estaba implicada en la situación. Eso no podía suceder porque de ninguna de las formas en ese momento dos personas con un diagnóstico de salud mental podían tener mucha interacción entre sí. Ahora está cambiando un poco más con la propuesta del peer-to-peer, del soporte entre iguales y del apoyo mutuo. Pero hasta hace pocos años se concebía que dos personas con experiencias de salud mental podían hacer más grande su malestar y que no era bueno que se asociaran entre sí. Entonces, vieron esa situación, vinieron directamente a la chica, le dijeron un par de cosas, pero que yo recuerdo que pensé, casi que es mejor que os vayáis porque yo lo estaba haciendo mejor. Y ella se puso peor porque se vio rodeada de cuatro personas con bata blanca y esto aumentó su malestar y entonces directamente le hicieron una contención, se la llevaron a la sala de aislamiento y le aplicaron una contención. O sea, ¿aquí había un caso de riesgo grave para su integridad? No lo sé. ¿Se podía hacer daño a ella misma o me podía hacer daño a mí? Yo no lo sentí. Quiero decir, siempre es una cuestión de cómo el personal o el médico interpreta esa situación. Y estas excepciones de aquí son las que, pues eso, son las que dejan un poco de carta blanca a que nos apliquen contenciones porque, pues como decía Ana María, pues yo no quiero ver las puertas cerradas y esto parece ser que es como gravísimo y ya, pues contención, ¿no? Esteve, no Luego una cosa, t'escoltem. sí, ahora sí. Eh, Esto sí se ha hecho unas voluntades anticipadas, mencionando pues en caso de crisis y tal. ¿Esto se aplica o no? ¿O puede ser una posible defensa a la persona que es sujeto de las contenciones? Com? Perdona, torna a fer la pregunta. Sí, si tú has hecho las voluntades anticipadas Mm. y dices pues que no quieres que te apliquen contenciones físicas o químicas o tal, eh, eh, ¿esto puede servir de defensa para que no te las apliquen o se lo siguen pasando por el forro de los caprichos? Adivina. Bueno, No. casi, casi, ya. Es que el mismo paciente no, yo creo que no puede, no tiene un poco el derecho a decir que no quiere recibir ni contención farmacológica, ni química, farmacológica, ni contención mecánica, porque Sí. el paciente, el facultativo, es el que valorará según qué caso se le ha de aplicar. Yo lo veo así, ¿eh? Ese es el Es- problema. Sí que tenemos el derecho, Sea, porque sí tiene el que tenemos, poder, o sea, hay como un poder ahí. claro, al final hay una relación de poder entre el médico y el paciente, vamos a llamarle así, y el que tiene la última instancia al final es el médico. El médico va a decidir si respeta las voluntades anticipadas de la persona o no. Esto es un poco el
bueno, el panorama que tenemos ante la planificación de decisiones anticipadas. Igualmente es importante hacer uso de estos mecanismos porque son los que nos pueden también ayudar a generar esta cultura del consenso y del acuerdo que tanta falta hace, pero sí que tenemos derecho a decir qué tratamiento quiero tener, con qué persona quiero contar, con qué persona no quiero que aparezca en la crisis bajo ningún pretexto. Esto es un proceso que existe, que se llama así, planificación de voluntades anticipadas, y el documento que las recoge, que es el documento de voluntades anticipadas, y muy interesante y muy importante que podamos recurrir a estos organismos para que podamos realmente garantizar que se respetan nuestros derechos. Pero, como decíamos ahora, pues al final no es, no es vinculante. una normativa que se tenga que aplicar sí o sí. O sea, al final en última instancia, el médico es el que puede tomar la decisión de aplicarlo. Pero sí que tenemos derecho, Juanjo, esto es importante. A pesar de que estemos en una situación de crisis. De hecho, estos procesos se hacen anticipadamente, por eso se llaman así. Se hacen de forma anticipada para que la persona pueda, con tiempo y con previsión y con su experiencia también, ver qué necesidades y preferencias puede tener en un estado de crisis. Yo os voy a comentar una cosa que no sé si lo hice en la primera conferencia que hicimos, en videoconferencia, que yo vi un programa documental de la Junta de Andalucía en un hospital que no sé si era de Sevilla o de Granada, ¿vale? Y entonces, se pueden dar el caso de que una persona joven de unos 30 años, 30 y pocos, llegue con un estado psicótico bastante alterado a la sala de urgencias con una ambulancia, y ese médico, según veía yo en el documental, le estaba diciendo, no sé cómo se llama, pongámosle María. A ver, María, tranquilízate, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Y no le estaba aplicando ninguna contención en aquel momento, ni mecánica ni química farmacológica. Entonces, esto es una lotería, porque puede ser que estés de fin de semana y una persona con un síndrome subagudo, psicótico o esquizofrénico, lo que sea, entre por la puerta de urgencias de un hospital, y a lo mejor los facultativos que hay allí, que son los que están de guardia, que a lo mejor tienen muy poca experiencia en intentar tranquilizar de una manera, por la palabra, a esa persona que está en la camilla, y lo primero que se les ocurrirá es inyección y atar los brazos. Es que, claro, esto es una variable ahí que nunca se puede suponer que se puede hacer con según qué persona. Es que por los médicos que hay en un fin de semana en urgencias, y no los especialistas que hay en 3 semanas, que siempre hay un psiquiatra, un psicólogo especialista, sabe cómo tratar a ese paciente, y reducen todo lo posible una contención. Yo me refería más a eso. Es que en un documental no te van a salir No, 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 no. que te Te están aseguro la conteniendo. Alicia que lo que veí yo, que además la parte inferior derecha ponía para mayores de 16 años, era ver las imágenes, y te quedabas un poco, uff, de unido. Madre mía, ¿no? Quiero decir, en castellano. Y sin embargo, no le aplicaron a esta joven nada agresivo, sino que intentaron calmarla, tranquilizarla, y el facultativo, que era un experto en psiquiatría, seguramente igual sería también psicólogo, la estaba tranquilizando con la palabra. Y el familiar, el padre y la madre, que ya eran de una edad ya adulta, estaban allí atentos a ella, y más o menos la cosa como que fue bien, pero lo que daba a entender ese documental que estaban dando es que a veces no es necesario esa contención, claro que no. Si hay un facultativo con unas características y con un aprendizaje y una experiencia muy buena en tratar a pacientes subagudos que entran por urgencias, bravo, ojalá todo fuera así. Y Que no sí, que tuviéramos sí. jamás que utilizar Pero una cosa. esto es como una lotería, te puede tocar o Claro, no te claro, puede claro. tocar. Porque mi hijo, otro de los ingresos que tuvo en otro hospital, en La Paz, a mí me lo tuvieron encerrado ahí un montón de días que no le dejaban salir ni siquiera a dar un paseo. Ya.
cambiaron de profesional, llegó otro psiquiatra y dijo, pero bueno, ¿cómo tenéis aquí a este chaval encerrado? Y nos dejaron salir abajo a dar un paseo, Es a que que no se tendría tomara que un ser, helado, a comer una hamburguesa y pues si el tendría niño que no, ser el niño que todos estaba hicieran lo ya, mismo, ¿no? Que todos hicieran lo mismo, ¿no? Que claro, no. claro, que esto depende del facultativo que te toque, o sea, Claro, él estaba claro. ahí encerrado, totalmente aislado, que no podía salir de la habitación bajo ningún concepto. Y llegó otro psiquiatra y dijo, ¿pero qué hacéis? ¿Cómo tenéis a este chaval aquí encerrado? Es que le dijo, es que yo quiero bajar a dar un paseo. Y le permitió bajar, claro, conmigo, acompañado. Pero- En este caso sí que me dejaron estar con él. Yo tenía que estar con él toda la noche. Sí es cierto que no lo ingresaron en el área de psiquiatría porque no había camas, no, y lo ingresaron en el área de pediatría y entonces nos permitieron bajar, mi hijo bajó, yo le invité a una hamburguesa del McDonald's, a un helado, cada vez que se sentía un poco agobiado bajábamos a dar un paseo, él se sentía mejor, volvíamos a la habitación, etcétera, etcétera, y eso le dio la vida, eso le ayudó muchísimo Sí, a sí, sí. recuperarse de su crisis. Entonces, es, es de lo que estamos hablando, ¿no? Que depende del profesional que te toque, Es que a lo pero que mejor también, no debería ser así. sí, Es lo ya, que yo pero digo, no debería ser así. O sea, a ver qué suerte, si tengo suerte o no. ya, es que en el caso que tú dices, por ejemplo, Alicia, de tu hijo propiamente, a lo mejor puede darse el caso que a ti no dejen verlo durante 1, 2 o 3 días como máximo y te informen un poco en el estado que está tu hijo. Pero no, pienso yo, no sé qué criterio hay, porque lo desconozco, que a lo mejor entre 1 o 2 días como máximo es el tiempo que lo pueden tener un poco allí sin dejarlo salir del hospital, según la situación que se dé con él, y que luego ya te permite a ti bajar con él, pasear, charlar, tomar un café, lo que sea, y etcétera, etcétera. Es que a veces hay que darle un poco, tener un poco de paciencia y dar tiempo al tiempo, porque el médico siempre te tiene que tener informado, aunque sea en las próximas 24 horas siguientes, de cómo está la situación de tu hijo. Eso es lo primero, aunque en esas primeras 24 horas no puedas verlo. Y a partir de ahí, ya que te den acceso a que tu hijo salga contigo o que tú lo visites ahí en la clínica y puedas estar todo el rato que más o menos Que sí, ellos te Juanjo, que dejen eso es muy estar con él. bonito, pero en la práctica no se hace. Yo te hablo de un Ya, ingreso, yo te hablo de dos ingresos distintos. A ver, yo he llegado con mi hijo a un hospital, a La Paz en este caso, porque mi hijo había una situación grave que se estaba autolesionando, ideas de suicidio, ¿vale? Y a claro, mi hijo, claro. como no había cama, no lo ingresaban. Y yo dije, pues yo no me voy a mi casa con mi hijo así. No, 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 no. Entonces, si pasa cualquier cosa, va a ser bajo vuestra responsabilidad. Entonces, como no había camas, me lo ingresaron en el área de pediatría, ¿vale? Entonces, ahí sí que podía estar yo con él. Y ahí yo tenía que estar las 24 horas, yo o cualquier otra persona, su hermana mayor o cualquier persona adulta, ¿vale? Ahí no podía estar solo. Entonces, prepararon la habitación sin la esta de la ducha, bueno, una serie de cosas, ¿vale? Yo eso lo entiendo, pero no dejaban bajar bajo ningún concepto, ¿vale? Entonces llegó el psiquiatra, llegó otra persona y dijo, este chico puede salir, él consideró que ya no estaba en brote y nos dejó salir y le dejó dar un paseo y le dejó respirar, tomar aire y la cosa cambió. Y mi hijo mejoró en menor tiempo. Cuando lo ingresaron en el área de psiquiatría de otro hospital, ahí cambió todo. Ahí ya yo no podía estar con él. Ahí sí, yo tenía una llamada todos los días de mi hijo diciendo, mamá, por favor, ven a sacarme de aquí. Ya. Pero es que, claro, Entonces, cuando ya está en una de la psiquiatría, está bajo un tratamiento a lo mejor ya cognitivo, terapéutico, aparte del farmacológico,
y a lo mejor ellos tienen un protocolo de a lo mejor, no sé, 5 días, una semana, hasta que tú puedes comunicarte con tu hijo. Sí, esos Sí, protocolos que sí. existen para todos, por igual, a lo mejor no son tan necesarios o se tienen que modificar. Eso es Pero lo que claro, yo estoy diciendo, que creo que, que los protocolos que tienen en el área de psiquiatría, tanto para adultos como para chavales jóvenes o para niños o para... que no me parecen lógicos. Es lo que yo estoy exponiendo, ¿no? Que yo me he encontrado en ambas situaciones y mi hijo ha salido de la crisis antes, estando yo, estando ahí, pudiendo salir a dar un paseo y pudiendo hacer una serie de cosas totalmente diferentes a estar encerrado en una habitación que ni siquiera se podían relacionar solo en el rato de momentos puntuales. Y si te portabas mal, estabas castigado y ya no salías. Es que mi hijo, que comía mucho, ni siquiera se permitían que un compañero le regalara su pan. Y te ya. estoy hablando hace 6 meses, Ujú. Sí, ¿me sí. entiendes? Que yo O quería sea, decir que, por ejemplo, cuando te dejan tener el móvil es súper importante porque el solo poder llamar a tus amigos, a tu familia, en mi caso y en mucha gente, en la segunda, digamos, a donde estaba, una cosa súper terapéutica que hacemos mucho, escuchar música, por ejemplo. Poder escuchar tu propia música con tus auriculares, lo que a ti te... hablar, lo que sea. O sea, es como que tienes ratos de que estás, aunque estés encerrado, porque es una cárcel al final, ¿no? Por lo menos eso te permite como estar, sentirte por un rato no tan encerrado. Y yo sé que hay compañeros activistas que han dicho que incluso hay más derechos en las cárceles que en los centros psiquiátricos. Así es. Mm. Y eso, Te- eso, eso dice mucho, ¿no? No Ujú. sé si es la palabra correcta, pero eso parece un oxímoron, ¿no? Que se suele decir, que parece algo como contradictorio, ¿no? No sé. Mm. Yo, Mañana, yo Babu, pero sobre todo, tranquilo, ¿vale? lo que no entiendo es el castigo que nos hacen hacer bueno, a los propia experiencia y a las familias. Eso es una cosa que creo que es súper importante que tendría que cambiar. No puede haber ese castigo de no ver, de no salir, de la familia no saber nada de ti. O sea, eso no. Yo es que, a Estoy, ver, bajo mi experiencia, perdona, Sebe, bajo mi experiencia, que yo nunca he llegado a estar ingresado, aunque una vez estuve a punto porque ellos creían que tenía una patología dual, que patología dual era de que yo tomaba un exceso de medicación y no era cierto, no era verdad eso. Y entonces el médico que yo estaba ahí en San Juan de Dios, en el hospital de San Boi, que es un referente de psiquiatría, me dijo, aquí no te voy a ingresar porque tú no estás para ingresar. A ver, ¿qué es esto de la patología dual? ¿Qué te tomas? ¿Una caja de Rivotril? Digo, no, yo me tomo lo que me tienen prescrito. Aquí no te voy a meter, aquí lo que te vas a poner es peor, porque aquí hay drogadictos, hay gente que es que está, que es borracha, que ha ingresado por alcohólicos, gente de índole muy mala. Y no te voy a ingresar aquí para que le empeores. Tú no estás para ingresar. Y en sí no me ingresaron. Volví para casa y ya está. Y entonces, bueno, es lo que quiero decir, que yo siempre, lo primero, en mi conciencia y por todo lo que he aprendido a base de muchos años, bastantes años de terapia psicológica, es que en casos extremos, sobre todo es el prevenir un poco al paciente de que pueda hacerse daño, de que pueda hacer daño a otros y dentro de lo minimizar lo máximo posible en perjuicio al paciente, que se le pueda aplicar algo que no es lo más favorable. Yo siempre cuento con ello, pero de verdad que en mi aspecto, bajo mi punto de vista, y siempre cuidando del paciente, aunque yo no soy ningún especialista en nada, porque no tengo especialidad en nada, yo siempre
procuro y preservo la seguridad del paciente, más que nada. Yo tengo esa máxima que por lo que tengo y mis manuales que tengo de psicología, psiquiatría y tal, es que el mundo está avanzando muy rápidamente, va muy deprisa y a veces hay situaciones que no se pueden controlar del todo. Y a veces, quieras o no, en la situación actual que estamos en el siglo XXI, se toman iniciativas que a lo mejor no son del todo aconsejables, pero a lo mejor en un caso extremo resultan un poco como necesarias. Lo veo un poco así. Soy un poco Pues conservador. Reconozco que soy un poco conservador, pero siempre protegiendo a la salud del paciente, para que ese paciente no se haga daño a sí mismo y a los que está en su entorno más próximo. Pero estamos viendo que la contención no es una medida que proteja la salud del paciente, Juanjo, es una medida que la pone en riesgo y Sí, que sí, sí, estoy de genera acuerdo con eso, impacto. yo estoy de acuerdo. Por eso, sí que hay alternativas respetuosas que se dan en caso de situaciones de extremo, tal como tú lo estás planteando, que Sí, sirven para manejar la crisis de una forma que no haga daño a la persona o que no genere todo lo que sí genera la contención, la mecánica en este sentido, pero sino también cualquier tipo de contención. Si queréis, vamos a ver un poco 4 ejemplos básicos de alternativas que nos puedan ayudar. Porque, bueno, básicamente es que si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Pero en sí. fin, es una cuestión de cultura, ¿eh? O sea, sí que hay alternativas. Y os voy a enseñar, por ejemplo, no sé si conocéis el primer hospital psiquiátrico sin medicamentos en Noruega. ¿Os suena? No. Algo me suena a mí, sí. No, a No, mí no. pero súper interesante. Hay que ir de vacaciones. A ver, ¿dónde Hay que ir está? de vacaciones. Ay, sí, Para ahora verlo, que lo por lo dices, menos, que algo había oído. existe. Hombre, esto es para irse un rato de vacaciones, ¿eh? La verdad, yo Habrá que voto. irse a vivir allí. Y en Madrid también hay como unas casas también que privadas. Si Están tienes las una casas madre de y una crisis. hija, Si no sé si te refieres a las casas de crisis, pero son sí, como algo la... así, no, tenían un nombre que ahora no lo recuerdo. Bueno, os pasaré todo esto también para que lo Ah, podáis ¿nos lo vas tener. a pasar, Os Diana? lo voy a pasar para que lo Vale. podáis tener, podáis chafardear y os podáis informar de las alternativas que hay, que es, en realidad, lo bueno es tener información sobre las alternativas, porque es lo que confirma que no hace falta contener a la persona, simplemente hay que adecuar espacios y darle una vuelta a concepciones que tenemos más anticuadas y ya está, y que simplemente sí se pueden respetar los derechos de las personas en situación de crisis con estas alternativas, ¿vale? Esta es una, por ejemplo, el primer hospital psiquiátrico sin medicamentos. Esto es como el Edén. Vamos con otra, que son las salas de bienestar o las salas sensoriales, que esto, a ver, uy, hoy mi ordenador está haciendo cosas raras, ¿eh? Está ahí como que no se fía de mí. Mirad, sobre esto, algunos hospitales, creo que incluso aquí en España, ya están empezando a Un momento, aplicarlas. Diana, un momentito, que lo he encontrado. La Casa Polar, hablaba yo. La Casa Polar. La Mm, Casa Polar está en, bueno, es un proyecto Es piloto, privado, sí. sí, pero y piloto quiero decir que va un poco lento. No conozco muy bien las personas que lo llevan, pero sí Yo lo que miré hace tiempo, ahora no me acuerdo mucho, pero sí que lo llevé que una chica, a través de su experiencia bueno, en lo que hemos hablado, pues con mm, su madre o con familia, bueno, que intentaron, pero bueno, necesitan como mucho colaboración a nivel económico, claro, porque llevar una sí. cosa así. Creo que no tienen espacio todavía, estaban buscando una casa donde poder Bueno, realmente pero hacer como la Casa idea Polar. está bien, ¿no? Empezar. Exacto, sí, sí, es totalmente, es un ejemplo perfecto. O sea, al final es una casa de crisis, se conoce así ¿Pero está también funcionando? ¿Está internacionalmente. funcionando o no? Esta no, esta, la de la Casa Polar no, pero la Drayton Park de Londres, que no nos vamos a ir a Londres quizás, o quizás sí, no lo Mm. sabemos. O quizás sí, O Diana. quizás sí, vale, vale, pues venga, vámonos a Londres.
Entonces, la idea es la de la casa de crisis. En el Reino Unido hay bastantes, por lo que sé. Y es una alternativa tanto a la hospitalización, porque realmente es una casita, es muy mona. Mirad, a ver si puedo enseñaros una foto. Brighton Park. No sé si Uy, eso es... parece un hotel. Es muy bonita. Es un espacio más... Mira, mira, aquí. Es un espacio totalmente normalizado, no es un hospital en sí, tal y como lo concebimos aquí, ¿vale? Es una casa de crisis y es para mujeres, esta específicamente, ¿vale? Entonces, es una medida en la que la persona entra y decide un poco cómo quiere ser acompañada en este proceso de crisis, ¿vale? Y tiene un periodo en el que puede estar, creo que un máximo de 4 semanas o algo así, pero es como una medida para intervenir en la crisis haciendo un pacto con el equipo profesional. O sea, aquí no aplican contenciones, aquí aplican otra serie de medidas más respetuosas con la experiencia, ¿vale? Mira, este artículo de Pícara, de la revista Pícara, creo que son vascas, está muy bien porque plantea también Todo esto nos lo alternativas. mandas, ¿no? A ver, Sí, os lo mando. Es muy bueno, nos guay. vas a mandar todo, ¿no, Diana? Ya me estoy emocionando. Todo. Vale. Yo toda la información que he utilizado para hacer estos talleres os la voy a enviar, porque igual que me han servido a mí, os van a servir. Así ¡Qué que lujo! ¡Qué lujo! sí, sí. Está muy bien de leer. Mira, aquí habla de la casa polar también. Bueno, hay alternativas. Ah, luego os quería enseñar también este estudio. A ver, que no veo. Este estudio que se publicó hace unos años ya, pero en el que participaron gente de Activamen y también del grupo de salud mental en primera persona, que hacen como una especie de mapa de la situación de la contención mecánica en Europa. Voy a ampliar para que lo podamos ver. Y entonces explican pues, diferentes casos. Por ejemplo, en el Reino Unido, como os decía, pues desde el 2009 están prohibidas, desde el 2009. O sea, increíble. Precisamente es donde tienen más casas de crisis, ¿vale? En Alemania estaba el grupo de prevención de la violencia y coerción en la psiquiatría desde el 97 y ya tienen, desde el 2001, tienen una base de datos sobre las contenciones mecánicas. Y aquí estábamos diciendo no, que prácticamente no hay, bueno, sí, que no hay ni un marco legal ni nada que las regule a nivel estatal. Y aquí en Alemania sí que tenían un grupo que se dedicaba incluso a supervisar las prácticas. En Holanda también las han reducido de forma muy significativa desde principios de los 2000. En Italia hicieron una campaña para anularlas también. En Finlandia también las han reducido muchísimo. En Islandia también están prohibidas. Y aquí tenemos en Suecia otro grupo de trabajo para mejorar el tratamiento. Este estudio creo que es un poco antiguo, pero bueno, también está bien tenerlo porque también dice que hace falta, que ha hecho falta en estos países para reducir la contención o para eliminarla, ¿no? Y entonces plantea pues las 9 cosas que han sido imprescindibles en estos países. Y una cosa que a mí me parece muy interesante es, a ver, aquí, que son las conclusiones, ¿vale? Las conclusiones del estudio. Dice, uno, existen alternativas a la contención mecánica. Dos, en muchos países las alternativas han contado con un marco legal de referencia que ha limitado o prohibido el uso de contenciones mecánicas, cosa que tenemos pendiente en España. O sea, hasta que no regulemos esto, no podemos pensar a nivel estatal, a nivel normativo, quiero decir, ¿eh? Hace falta una regulación, hace falta, como decíamos, ponernos de acuerdo, que no tenga que ser que dependa de la voluntad del profesional o de la mirada del profesional, porque si no, es que no estamos protegidos, o sea, eso no nos protege, tiene que haber una regulación, ¿vale? Y aquí ya lo marca también, ¿eh? En el Estado español no existe una ley específica de salud mental ni medidas de control al uso de la contención mecánica en el ordenamiento jurídico. A ver, no sé qué hace falta para descongelar una ley que lleva en el Congreso 2 años. Igual con el aumento de las temperaturas en el planeta se empieza a descongelar la ley. Alicia. Pero es que esto, ¿sabes qué pasa? Que es dinero, porque si no tienes esta alternativa, necesitas otra alternativa, como estas casas
o como algo diferente, ¿no? Entonces, ese es el problema, Tampoco que es, tampoco es tanto dinero si hablamos, por ejemplo, de las salas de bienestar, las salas de confort sensorial. Si no tenemos dinero para abrir una casa de crisis, que me parece que tiene sentido lo que dices, ese espacio que lo llamamos sala de aislamiento o sala de contención, vamos a habilitarlo para que sea una sala de confort. Las salas de confort cuentan con diferentes materiales, sobre todo que estimulan de estímulos sensoriales que ayudan a la autorregulación emocional, que ayudan a la expresión del malestar y que no implican un cambio radical de la institución. O sea que sí que es interesante ver estas diferentes alternativas porque, vale, está bien, si no podemos abrir 30 casas de crisis en España, yo creo que la sala que está llena de cámaras, con una cama en el centro, sí que la podemos vaciar y podemos hacer una pequeñita reforma. O sea que en realidad es cuestión de voluntad y de cultura y de ganas de aplicar otras prácticas que ya están dando buenos resultados. la verdad es que en un principio estaría bien, ¿no? Pero que yo veo que cada vez hay más problemas de salud mental y menos recursos. Entonces, yo a nivel, no sé, de adultos, que hay pocos recursos, pero de menores ya es que te cuento que no hay prácticamente. Entonces, no sé si esto sería factible o no, Yo creo que pero en algunos hospitales, al menos que yo sepa aquí en Cataluña, creo que algunos ya cuentan con las salas de confort. Y creo que había uno, no sé si en Málaga o en Murcia o en Valencia, algo así, que también tenía ya un hospital con una sala de bienestar. Bueno, sí, para mí es voluntad y cultura Diana, del bienestar. Idoia, dime. sí, ¿conoces alguna experiencia en Francia? Yo lo tengo más En cerquita de aquí, Francia. En Francia no lo sé, no lo sé. Lo busco, Idoia. porque igual tengo yo aquí cerquita, ¿lo sabes? No lo sé. Vale, Pero lo puedo buscar. Lo busco. gracias, vale. Esteba. Sí, solamente porque se nos está agotando el tiempo, por lo menos a Sí. mí. Mira, he puesto un mensaje en el chat que dice, ¿qué os parece hacerte un grupo de WhatsApp con la única finalidad de compartir tu información y poder estarte en contacto? Yo os dejo mi WhatsApp por si a alguien le puede servir. 635-337-357. Creo que podría serte interesante. No para darnos los buenos días o las buenas noches, sino para poder estarte en contacto y para poder compartirte informaciones y tal. Porque el curso se nos va a ir, pero considero que es importante de que podamos estar unidos todos y que entre todos podamos dar pasitos, ¿no? O sea, Hay un grupo de WhatsApp a nivel estatal que tiene un poco esta misión. No sé si estáis en él. Se llama Red de Apoyo en Salud Mental. No, no, no estoy. Pero yo lo que decía es de los que estamos aquí en el grupo para que Claro, de podamos. nosotros. Pero bueno, que sí, yo estoy en bastantes sitios metido, ¿no? Pero creo que aquí podría ser interesante porque si no, las clases o las conferencias se nos hacen muy cortas, ¿no? Y a veces, pues, Sí. el poder compartir, pues, un artículo, incluso una película. En el grupo que estoy de Emilia, les Mm, compartí una película y de momento dos personas que la han visto me han dicho que les ha gustado mucho y mm. espero que los demás la puedan ver. No sé, cosas que consideremos que pueden ser de beneficio mutuo, ¿no? Y que nos permitan estar en contacto. ¿Qué decís? ¿Cómo lo veis? Sí, no Muy está mal. bien, Es buena muy idea. bien. Yo me voy a apuntar Sí. el número, a ver. Sí. Apuntáis quien quiera estar en el grupo, apuntadlo en el chat y ya me encargo yo de hacer el del grupo. No, o si queréis que lo haga yo, me da lo mismo. Lo importante es que esto es voluntario, quien quiera, ¿eh? Desde luego, al que empiece a poner buenos días, buenas noches y empiece a poner fotitos, lo voy a bloquear. Voy a poner, no quiero recibir nada de este pesado, Nada de porque salta. gatitos ni... No, después os dejo mi WhatsApp personal para que me mandéis vídeos de animalitos y de lo que queráis. O bien os doy mi Venga, va, pues página. a mí me parece muy bien. Bueno, es este que has dejado, ¿no? El 635-337.
Vale, Esta yo ya lo intención. tengo anotado. Vale, pues Venga, Esteve. Dejo el mío, Esteve, dejo el mío y fas tu al grup. Et sembla bé? sí, como Sí. queráis, sí. Pues dale, ahí va. Vale, pues así también, sí, está bien. Igualmente, si alguien no se quiere unir al grupo de WhatsApp, Claro. esta información la enviaré de todas formas por correo electrónico para todo el mundo, ¿vale? O sea, alguien que no quiere estar en el grupo. Pero a mí me parece una muy buena idea. En fin, será fin. Pues esto es un poco todo. Solo un apunte más y ya por mí podemos ir cerrando. Sí, Me que si parecía no se muy, nos va a hacer un poco tarde ya, sí, pienso yo. me parecía muy importante esta parte de las conclusiones que decía que en los países en los que se han aplicado las alternativas a la contención, los movimientos de salud mental en primera persona han formado parte del proceso legislativo, han empezado a entrar en las políticas públicas y han empezado a decir lo que era importante para la salud mental en primera persona. Bueno, me parece que es muy revelador eso de somos necesarios en los espacios en los que se aplican o se marcan medidas que luego se van a aplicar sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos al final. Así que nada, hay que formarse, hay que implicarse, hay que unirse a asociaciones, hay que reivindicar y hay que descansar también. Que todo eso junto es muy agotado. Pues dale, familia. Bueno, 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 gracias seguimos a con... todos por escucharme. Gracias a ti, Laura. Un placer. Eh, Nada, seguimos hablando por correo electrónico. Os haré llegar toda esta información y los enlaces de los talleres, ¿vale? En cuanto sí, tenga un momento lo haré. Y ya está. Y si no, seguimos hablando por el grupo de WhatsApp. ok. Vale. Muchas gracias, Diana, un placer. Gracias a todas y a Venga, todos. Hasta hasta luego. luego. Chao, chao. Un Adiós, abrazo. adiós a todos, a todas. Chao, hasta la Chao. próxima. Adiós. Sí, adiós. Yo creo el Adeu. grupo esta tarde para que todo el mundo tenga tiempo y que de apuntarse. Sin Y los prisa. mensajes que reciba, pues os iré incluyendo dentro del grupo, ¿vale? Vale. Gracias, Vale, Esteban. Un gracias. abrazo muy, muy fuerte. Adiós. Adiós.